Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante con una profesional argentina. Ella es psicóloga graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, quien desde hace más de 7 años ha dedicado su vida a la psicoterapia individual y grupal, y además también a brindar talleres sobre bienestar y salud mental. Hoy vamos a hablar un poco sobre la migración, ayuda a los migrantes, qué inquietudes tienen ellos, qué tipo de afectaciones pueden llegar a sufrir al migrar, al irse a vivir a otro país, al comenzar a aprender un nuevo idioma, al comenzar a recibir diferentes tipos de temperaturas con la variación de climas que hay. Muchas personas sufren a veces distintos trastornos psicológicos, mentales, y para eso la experta que tenemos el día de hoy, la psicóloga Malena López, estará entonces acompañándonos y estará compartiendo con nosotros un poco sobre este tema. Nuestro oxígeno. Este programa es producido por el portal caliradio.co, la emisora virtual amiga de El Medio Ambiente, bajo la dirección de Carlos Alberto Ramírez, la coordinación de Juliet Mora, la asistencia técnica y edición de nuestros compañeros Oscar Giraldo y Juan Mosquera. El día de hoy estaremos con ustedes Marian y Guillermo Aguilar. Sean todos bienvenidos y bienvenida, Marian. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Como bien usted lo mencionaba, pues hoy tenemos el placer de conversar con una invitada muy especial, una mujer comprometida con el bienestar integral, con una mirada muy humana, muy empática, pero sobre todo profundamente profesional. Nos acompaña una psicóloga que es de Argentina. Ella tiene varios años de experiencia acompañando precisamente en el tema de procesos de sanación a través de la psicoterapia individual, grupal, también brinda talleres de bienestar emocional. Se graduó de la Universidad Nacional de Córdoba y su camino pues la ha llevado a vivir en 5 países. Y esto es lo que la ha enriquecido y lo que ha permitido que en su práctica pues haya una comprensión muy amplia de todos los procesos migratorios y también de los efectos que esto puede tener en la salud mental. También se ha especializado en temas tan sensibles como los trastornos de la conducta alimentaria, el consumo problemático, adolescencias, juventudes y el acompañamiento a personas de la comunidad LGTBIQ+. Así que su enfoque es bastante integrador y se basa justamente en la terapia cognitivo-conductual, y actualmente pues ella continúa su formación cursando un máster en psicoterapias de tercera generación en España. Así que hoy llega nuestro oxígeno con toda su experiencia, pero también con toda su calidez y con toda esa mirada transformadora para hablar de la salud mental y de lo que implica ese duelo migratorio. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada Malena López. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto que nos acompañes hoy. Bueno, muchas gracias y qué linda presentación. Así que muchas gracias y gracias también a las personas que nos están escuchando. Malena, pues para nosotros es un gusto tenerla aquí. Cuéntenos un poquito de usted, de su historia, porque si en algún punto de su vida usted dice, me quiero dedicar al acompañamiento de las personas migrantes, es porque usted ya ha pasado por eso. Así que, ¿cómo llega este tema de migrar en su vida? Rápidamente, ¿cómo ha sido el transcurrir de vivir en 5 países diferentes
y cómo surge brindar acompañamiento. Bueno, yo, como decías, me recibí en la Universidad de Córdoba. Yo soy de Neuquén, que es el sur de Argentina, de la Patagonia. Bueno, mi primera experiencia, un poco como en esto de migrar o de salir del hogar, fue yéndome a vivir a otra ciudad, experimentar eso bueno, de estar lejos de casa, lejos de la familia, pero en el mismo país. Luego, al terminar mi carrera, volví a mi ciudad, a Neuquén, y ahí estuve trabajando. Ahí fue cuando me especialicé en trastornos de la conducta alimentaria y ya venía yo con formación en consumos problemáticos de sustancias y con la formación de adolescencias y juventudes. Estuve trabajando varios años y siempre me gustó viajar. Siempre fue algo que me atrajo y bueno, luego de un tiempo decidí bueno, que iba a empezar el camino de esto, ¿no? De darle un lugar a ese sueño y a ese deseo de probar qué había más allá. Y bueno, ahí fue cuando empecé a preparar el viaje para poder migrar a Europa. El primer país fue a Holanda, a Países Bajos. Ahí, bueno, llegué, digamos, me tocó 2 años poder trabajar realmente muy duro para poder juntar los recursos y todos los requisitos para poder viajar. Viajé, la idea era viajar solo por un año, sabiendo que no iba a continuar trabajando como terapeuta en ese año, así que un poco que dejé mi vida en pausa en Argentina, me trasladé a Holanda y a las pocas semanas, 2, 3 semanas de que yo llegué a Holanda, fue cuando surgió la pandemia, o sea, cuando explotó en todos lados la pandemia. Así que la verdad es que ahí no me dio mucho tiempo a pensar o a esto, a tramitar las emociones, todas las emociones que trae aparejado la migración. Porque para mí era, bueno, tengo que buscar una casa de manera urgente porque está cerrando todo. Y bueno, con esa incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Los miedos, el desconocimiento a nivel no solamente personal, sino a nivel mundial. Entonces, un poco que ese miedo se expandió en todos los ámbitos. Yo ahí tomé la primera decisión de si seguir en Holanda o si viajar, o sea, volver a Argentina. Decidí quedarme, decidí realmente probar y bueno, y ahí, digamos, como empecé de a poco a esto, digamos, como en el desafío que tienen los migrantes, ¿no? De, bueno, buscar un lugar, buscar un trabajo, empezar a armar una red. Yo me había preparado, como dije, para poder viajar. La verdad es que me había preparado bien en el buscar cuáles eran las características del lugar. Sabía, si bien no sabía el idioma local, sí hablaba inglés y lo venía practicando. Entonces, la verdad es que toda esa organización previa al viajar, que yo la recomiendo mucho en cualquier tipo de migración y en el nivel que se pueda siempre, ¿no? Que a veces nos toca migrar por cuestiones de fuerza mayor, a veces no es una elección. Yo tuve la suerte de poder decidir viajar. Así que, bueno, me sirvió esa organización previa que hice para poder instalarme de mejor manera en el lugar. Y al poco tiempo que yo me instalé, que yo ya había derivado a todos mis pacientes y ya les había avisado con mucho tiempo de anticipación que yo me iba, me empezaron a contactar diciéndome, Malena, no alcancé a encontrar terapeuta y ahora todo el mundo está atendiendo online, digamos, como en esto de la desesperación, digamos, del aislamiento y el estado de la salud mental a nivel mundial. Y yo era como, bueno, no, la verdad es que no estoy trabajando. También me llamaban del Ministerio de Salud de Argentina porque, bueno, necesitaban terapeutas y yo diciéndoles, estoy en el otro lado del mundo, no puedo asistir.
Así que en eso, digamos, de todo lo malo de la pandemia, hubo algunas cosas que fueron positivas y que no solamente para mí, sino que para muchas personas, y que fue que se abrió la posibilidad de hacer de esto, de poder hacer psicoterapia de manera online, que antes era algo impensado, súper prohibido, no estaba regulado, llevó tiempo y todavía se sigue tratando de acomodar como esto de algo que surgió y que luego se tuvo que regular. Por lo general suele ser al revés. Pero así que bueno, después de volver a hacer todas estas averiguaciones, de preguntar, digamos, como al colegio de psicólogos donde yo estaba inscripta, si era posible, si no era posible, bueno, era un poco caótico, así que luego que pude acomodar todo lo que tenía que ver con cuestiones legales, dije como, y también una vez que me pude asentar, que pude encontrar un lugar, que pude armar una red y que yo sentía en el que, bueno, ahora estoy en un buen lugar a nivel mental para poder ayudar a otros. Siempre, digamos, como es importante primero hacer una revisión a sí mismo. Y, y bueno, y ahí, digamos, como primero seguí con los pacientes con los que ya conocía, que no eran, no, digamos, no eran migrantes, eran personas que vivían en Argentina. Y después, a mí, digamos, como esto, se me iban terminando las visas, entonces se me terminó, era porque eran por un año, se me terminó la visa en Países Bajos y viajé a Hungría y después volví a Holanda y después Nueva Zelanda y después, bueno, la vida me fue llevando también de acuerdo a cómo se iban abriendo las posibilidades de los países. Llegué a Noruega y que es, ahora estoy viviendo hace 3 años acá. Y en el camino que yo iba conociendo gente, también me empezó a pasar, digamos, en el que quizás en los lugares en donde yo trabajaba, en mi trabajo como por fuera, porque yo siempre en los países donde estaba, trataba de trabajar en algo que tuviera que ver, digamos, con el marketing o con como en recursos humanos o de reclutando gente porque no puedo trabajar en el país por no saber el idioma, porque hay ciertas regulaciones y demás. Solamente de manera, podía trabajar solamente de manera online. Pero después me empezó a pasar en el que en muchos lugares me decían, yo sé que vos sos terapeuta, sabes que me está sucediendo esto, y yo, mirá, la verdad es que yo no tengo un consultorio acá, digamos, entonces y yo me voy moviendo, aparte no estaba en un lugar fijo. eh, y bueno, y empezó a surgir esto, ¿no? Que un poco más de la demanda de parte de la afuera y yo en este compromiso también, yo amo la psicología y también amo poder ayudar, ¿no? Entonces es como en bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y en esto, yo otra vez consultando, siempre en cuanto a lo legal, si se podía. Y fue como bueno, a ver, ¿cómo le doy forma también a esto que a mí me está sucediendo y que muchas veces a mí me pasaba con mi terapeuta de por ahí de la hora en la que yo le contaba sobre mis problemas y lo que me sucedía, gastaba mucho tiempo en poder contarle cómo era la situación legal, cómo era, digamos, como qué es lo que tenía que hacer, y yo sentía que muchas veces no me entendía, o que sí me entendía, pero me entendía desde otro lugar, y las pacientes que empecé a conocer en los diferentes países, que después seguíamos conectados, por más que seguíamos viajando, me decían, me repetían, digamos, en esto, en el que me gusta hablar con vos porque me entendés, no tengo que gastar tiempo en explicarte o me das buenos consejos en bueno, cómo llegar a un lugar o cómo prepararme para viajar de un lugar a otro. Y entonces, y eso yo en cierta parte lo hacía solamente desde mi experiencia, desde lo que yo iba conociendo y lo iba como un poco compartiendo, hasta que dije como bueno, quizás es momento de empezar a darle un marco un poco más teórico a esto. Así que ahí fue cuando empecé a buscar cursos, seminarios,
hice un curso que se llama Memorias Migrantes, después estuve haciendo otro de intervención en crisis, de intervención, digamos, a migrantes. He trabajado como voluntaria en lugares como en Cáritas acá en Noruega, que la verdad es que he aprendido mucho para mi experiencia, para mi vida y también para poder devolverle al resto, ¿no? Como en esto en la terapia de poder ver, bueno, a ver, cuáles son, digamos, cuáles son las variables que se repiten o cuáles son las problemáticas, qué es lo que nos está sucediendo. Siembra, siembra. Sembremos más árboles, sembremos más vida. Nuestro oxígeno y Gaia, alianza estratégica por la protección del medio ambiente. Siembra. Malena, precisamente para iniciar con ese tema de la asesoría y de la ayuda a los migrantes, pues yo considero, de pronto también fue mi experiencia propia, que la principal barrera que se forma cuando uno llega a un país desconocido es indudablemente el idioma. Y el no poder entender, el no poder comunicarse, el querer hacer muchas cosas, pero saber que primero hay que empezar a capacitarse y a estudiar un idioma, pues eso hace que de pronto muchos de los migrantes y principalmente de pronto se marque más en las mujeres que en los hombres, pues eso hace que comiencen a sufrir ciertos bajones emocionales, ciertas depresiones, ciertos trastornos en los cuales de pronto la persona comienza a cuestionarse, a decir, hombre, ¿sí valió la pena? ¿O yo por qué hice esto? ¿O será que sí soy capaz? ¿O será que yo mejor me devuelvo? Considero, Malena, que este de pronto puede ser el primer punto y en donde más un migrante necesita apoyo, necesita compañía y necesita ayuda o principalmente pues de un profesional como lo es usted. Como decía antes, uno de los primeros tips que yo siempre doy a las personas que están pensando en mirar o que, sí, que están pensando en mirar o que ya están en este viaje del mirar y que van cambiando de países, una siempre lo primero es averiguar las características del lugar. O sea, yo me tengo que preparar para esa experiencia. Es súper importante que yo me prepare y que no me prepare solamente en cuanto a lo económico, ¿sí? Sino que me prepare en todos los aspectos, que me prepare en forma en el cuerpo, en lo biológico, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo estoy de salud? Me voy a ir a hacer un chequeo, una analítica, un examen de sangre, a ver cómo estoy con el azúcar, con la presión arterial, con la vitamina D. Es súper importante, ¿no? Para quienes piensan migrar a países del norte del mundo, cómo estoy con la vitamina D, ¿sí? Como realmente ver si estoy en condiciones físicas para poder emprender un viaje teniendo en cuenta en el que voy a pasar por situaciones de estrés. Y ese estrés me puede bajar las defensas. Entonces, por eso es que es importante yo cuando emprendo un viaje, emprenderlo lo más saludable posible. Y también prepararme en cuanto a esto de lo como mental, ¿sí? Como decir, a ver, ¿cuáles son las características del lugar? Para, para tratar de armar también un plan acorde, a ver qué es lo que me interesa a mí del lugar, que si hay algo en particular que me guste. Por ejemplo, yo cuando pensaba en venir a Noruega y en esto de armar, averiguar las características del viaje, yo dije como, bueno, a ver, es un país que tiene, digamos, que tiene poco sol, así que eso lo tengo que tener en cuenta, es algo que a mí, yo sé que a mí me afecta, entonces que tiene poco sol, digamos, el invierno es largo, hay mucha nieve, bueno, pero la verdad es que a mí me gustaría aprender a esquiar, ¿sí? Entonces también busco cuáles son los posibles, también para adecuar a mis expectativas, a las posibilidades, ¿sí? Y a ver si, bueno, a ver, como también yo averigüé, yo dije, uy, no, esquiar es súper caro y demás, pero después en esto de averiguando, ¿sí? Y de adecuando mis expectativas a mis posibilidades,
averigüé y de repente mucha gente me dijo como no, igual en Noruega te facilitan mucho el tema de, una vez que ya tenés un número noruego y demás, te facilitan el equipo, que muchas veces es gratis, vas a ciertos lugares y te lo prestan. Y yo, ¿será cierto? Y bueno, lo comprobé que sí, sí, pero si yo después voy a ir a otro lugar de que, no sé, es una zona de playa, bueno, a ver, una zona de playa, que es, digamos, como es una zona en donde sí se puede uno meter al agua o no, hay tiburones, no hay tiburones. Sí, como en esto de poder averiguar las características del lugar para adaptar mi experiencia, para adaptarme a las posibilidades, ¿sí? Y es esto como de prepararme con información y organizar como de principio desarrollo, y bueno, y si uno ya sabe que va a haber un final, hay gente que no se va ya con la idea de poder quedarse, ¿sí? Pero hay otras personas, como cuando yo estaba viajando, que esto, que yo sabía que era por un año, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, yo pensando también en el principio, en el desarrollo y en el final, ¿cuáles pueden ser mis posibles obstáculos? ¿Cuáles van a ser mis alternativas? ¿Sí? ¿Para qué? Para también prepararme a esa, digamos, como a eso que ya sé que va a ser una problemática y que me va a generar ansiedad y que me va a generar frustración, como es el tema del idioma, ¿sí? Que yo me he estado moviendo, digamos, con inglés, pero realmente el inglés que yo traía era súper básico, entonces me preparé en eso, digamos, como traté de practicar, digamos, de acuerdo a mis posibilidades, a los tiempos, y bueno, cuando llegué me di cuenta en el que habían personas que hablaban inglés y otras personas que no, y cuando estaba en países como en Hungría, que no entendía nada del idioma, porque el idioma no es ni siquiera similar, bueno, me di cuenta de que la gente no habla mucho inglés ahí y fue como ok, se está poniendo un poco más difícil, entonces a ver cuáles son las otras herramientas que yo tengo en este caso. Y ahí es cuando uno saca como el librito de esto, de a ver cómo me iba a preparar, ¿sí? Entonces, también a ver, busco un grupo de argentinos, busco un grupo de latinos, ¿sí? Entonces, como ¿cómo los puedo encontrar? Y Facebook. Y entonces empiezo a activar estas, digamos, como estas posibilidades, ¿sí? Es prepararme un poco a esto bueno, de cómo no voy a poder evitar la frustración, no voy a poder evitar el estrés, no voy a poder evitar la ansiedad. Son sentimientos que aparte son parte del humano, ¿sí? Son parte de nuestra biología natural. Entonces, ¿cómo voy a hacer para regular? No para evitar, sino para regular. En psicología, o por lo menos desde el lugar donde me paro, yo como terapeuta y como de estilo de vida, siempre se busca aprender, digamos, a gestionar emociones y no a evitarlas, porque todas las emociones tienen una función. Em, entonces, en esto de, bueno, a ver, cómo me voy a organizar? También, si vengo con este monto de dinero, bueno, ¿cuánto es el tiempo que tengo hasta encontrar un trabajo? ¿Puedo averiguar de antemano si hay, digamos, cuáles son las formas de buscar un trabajo en ese lugar? Cuáles son las posibilidades con el idioma o con los idiomas que yo hable, ¿sí? Y en esto de a poco empezar a armar una red. ¿Sí? Este es otro de los tips importantes en el empezar a armar red. No nos tenemos que olvidar que los humanos somos seres sociales y que podemos estar viajando, digamos, o podemos haber migrado porque era un deseo o porque migrar con la familia o con la pareja no, digamos, tiene sus pros y sus contras. En algunas cosas las hará más fácil y en otras cosas las hace más difíciles. Em, por eso yo, digamos, en esto, siempre digo como algunas personas dicen como, no, yo solo no me animo, yo como, bueno, pero hay que ver, ¿sí? Porque también a veces uno al estar solo conecta con otros de manera más rápida por la necesidad, ¿sí? Em, entonces pasás a esto bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar a armar red? ¿Cómo puedo empezar a ver si yo realmente quiero conectar con las personas del lugar? Yo, por ejemplo, cuando llegué a Países Bajos, a Holanda, eh,
me había puesto el objetivo de no quiero contactar con argentinos ni con latinos. No porque no me gusten, al contrario, sino que conecto muy rápido y digo, pero yo quiero conocer la cultura, yo quiero, ese era mi interés, era una de las expectativas. Yo quería conocer, digamos, como la cultura del lugar, quería conocer la comida, quería conocer cómo se manejaban, cuáles eran los códigos. Entonces dije, no voy a aguantar y bueno, ya después de un tiempo, digamos, bueno, de a poco fui conociendo gente, es más difícil y después es como uno siempre se termina encontrando con algún latino, con alguna latina y bueno, conectás a veces, por lo general conectás como de manera instantánea, así que terminé teniendo, digamos, un grupo de amigos argentinos y con los cuales sigo en contacto, pero haber hecho este primer esfuerzo, que era uno de mis objetivos, me llevó a tener también amigos locales y conocer a gente de otros lugares. Vamos a Sí. continuar hablando precisamente de ese duelo migratorio porque no es fácil y vamos a hablar más detalles después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.